Ok, entonces en Paideia ustedes abren y tienen la dirigida número 6, donde la parte 1 dice lo siguiente. Explique los siguientes conceptos: largo plazo y corto plazo. Entonces, el largo plazo, al menos en economía, se va a entender como el periodo en el cual no se pueden modificar todos los insumos o todos los factores de producción. En corto plazo, no se puede modificar todos los factores de producción. Y largo plazo es el periodo en el cual todos los factores de producción se pueden modificar. No estamos hablando de que corto plazo es 1 mes, 2 meses, 3 meses, y largo plazo es 1 año, 2 años. No. Simplemente eso depende de cuán fácil se pueda modificar los factores de producción. Entonces, por ejemplo, un factor de producción que se puede modificar muy rápido es la mano de obra. La mano de obra ustedes pueden contratar muy rápidamente y también pueden despedir muy rápidamente, ¿no? Pero el capital usualmente demora en ser contratado o en ser construido, ¿no? Ustedes quieren hacer una planta nueva para su fábrica, para su empresa, eso demora años, meses. Por ejemplo, para hacer una mina, mínimo son 4 o 5 años para hacer una mina, para solamente hacer la infraestructura a la mina. Es decir, los 5 primeros años de una mina son simplemente años de construcción, no hay producción. Entonces, a eso se refiere. Entonces, nuestra función de producción, vamos a poner acá, la cantidad que se produce en una economía depende de 2 factores, de mano de obra y de capital. En el corto plazo, o bueno, en el largo plazo, va a ser simplemente así, ¿no? Ambos factores se pueden modificar, tanto L como K se pueden modificar. Pero en el corto plazo, el capital no se puede modificar, entonces vamos a ponerle acá un K fijo. Y como eso es fijo, simplemente vamos a poner que la cantidad depende solamente de la mano de obra. Es distinto, ¿no? En el largo plazo depende de capital y de mano de obra. En el corto plazo, pues, solamente depende de la mano de obra. Ok. Luego vamos a la parte B que dice recta de isocoste. Una recta de isocoste se refiere a aquella recta donde todos los puntos son combinaciones de capital y trabajo que cuestan lo mismo. Entonces yo grafico así. Tengo en un lado capital y en otro lado mano de obra. Yo sé que mi costo total es lo que gasto en capital y lo que gasto en mano de obra. Yo sé que el costo del capital es el retorno del capital R y el costo de la mano de obra es W. Entonces eso sería así. RK más WL. Ese es mi costo total. Si yo, por ejemplo, tengo un presupuesto de 1,000 soles, puedo despejar, ¿no? Acá tengo mi K. Entonces tengo mi K acá. Despejo sería RK es igual a 1,000 menos WL entre R entre R. Ya está. Entonces, esta sería mi curva de isocosto, donde mi intercepto es 1,000 entre R y mi pendiente es igual a menos WR. Pues todos los puntos que están ahí, por ejemplo acá, esta combinación de L1 con K1 me cuesta 1,000 soles. Si yo me muevo acá
y ahora tengo una cantidad de mano de obra mayor y un capital menor, también me va a seguir costando 1000 soles. Entonces, todos los puntos sobre esa recta tienen el mismo costo, que en este caso es 1000, ¿no? Y yo puedo tener otros isocostos. Si yo quiero 2000, por ejemplo, de seguro ese isocosto va a estar más hacia la derecha. Si mi isocosto está asociado a 500, seguro va a estar más pegado hacia el origen. Entonces, el isocosto me muestra todos los puntos que son combinaciones de mano de obra y de capital que cuestan lo mismo. Luego vamos a definir algunos conceptos como costo fijo medio. Vamos en realidad todo. El costo total es el costo de producir una cantidad correspondiente, ¿no? Entonces sería costo total. Que usualmente es la sumatoria de los insumos, ¿no? Del costo de los insumos. El salario por la cantidad de trabajo más el salario, perdón, el retorno de capital por capital. Esa es una forma de escribirlo. Pero seguro, otras veces el costo total va a estar en función de la cantidad producida. Acá va a aparecer, según una expresión, donde va a aparecer la cantidad y ya no va a aparecer R ni K. Hay diferentes formas de escribirlo. Vamos a verlo luego, las dos formas. El costo total se puede separar en costo fijo y en coste variable. El coste fijo es aquel costo que no depende de la producción. O que no depende de la cantidad producida. De la cantidad producida. Y el coste variable es el costo asociado a la producción. Pues supongamos que yo tengo un costo total de esta forma. 100 por Q al cubo más Q al cuadrado más 10Q más 50. ¿No? Entonces, esta parte 50, que no está multiplicado por ningún Q, este sería mi costo fijo. ¿Por qué? Porque si yo produzco Q igual a 0, mi costo total va a ser 50. Entonces, independientemente de si produzca o no produzca, igual tengo que incurrir en ese costo. Por ejemplo, esos costos pueden ser costos de alquiler, quizás costos de una recepcionista, que sí o sí tiene que estar ahí, costos de publicidad, la publicidad sí o sí está ahí, no depende de cuándo produzca. Los costos a los cuales tengo que incurrir siempre. Y los costes variables es todo lo demás, todo lo que sí depende de la cantidad que estoy produciendo, ¿no? Y eso está asociado a lo que cuesta producir en sí un bien. Por ejemplo, para producir, no sé, plumones, necesito plástico, necesito algo de algodón, necesito tinta. Entonces, todas esas cosas están incluidas en eso. Luego, el coste fijo, si yo lo divido entre la cantidad, me va a dar el coste fijo medio, ¿no? Por unidad, ¿cuánto es el coste fijo? Luego, si ese coste variable lo divido entre la cantidad, me va a dar el coste variable medio. Vamos a escribirlo al revés, se ve bien así. Coste fijo medio es el coste fijo entre la cantidad, el coste variable medio es el coste variable entre la cantidad. El coste medio es simplemente el costo total entre la cantidad, que también puede ser representado como coste fijo entre Q más coste variable entre Q, que es lo mismo a coste fijo medio más coste variable medio. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el costo total
es igual al coste variable más el coste fijo. ¿Qué más? El coste marginal es simplemente la derivada del costo total respecto a la cantidad. Entonces, todos esos son conceptos importantes. Veamos, a ver, algunas definiciones. El coste marginal lo que me está diciendo es cuánto cuesta producir la última unidad de bien o de producto. Entonces, ustedes supongan que son una empresa gigante de panes, producen miles de panes al día. Producir la unidad número 5.000 de pan no les va a costar casi nada, ¿no? Porque ya está todo totalmente puesto en marcha. La máquina ya está puesta en marcha, todo ya está. Pero para producir la primera unidad sí es costoso, ¿no? La primera unidad tienen que limpiar las máquinas, tienen que preparar todo el sistema, tienen que asegurarse que todo esté bien. Entonces, la primera unidad es bien costosa. Pero una vez que ya está puesta en marcha la producción, cada unidad adicional se hace cada vez más barata. O sea, el coste marginal va variando. Usualmente el coste marginal tiene esta forma. Es decreciente y luego crece. ¿Por qué? Por lo mismo que les dije hace un rato, ¿no? Pongamos un ejemplo. Si yo soy un zapatero, mi primera unidad de zapato va a ser bien costosa, porque para hacer un zapato necesito comprar una plancha de cuero, terocal, un galón, tachuelas, una caja, un martillo tengo que comprar un montón de cosas. Para mi segunda unidad me va a salir más barato porque ya tengo lo que me sobró de terocal de la primera, ya tengo tachuelas de lo que me sobró anteriormente, ya tengo lo que me sobró de la plancha de cuero que compré. Entonces, cada vez se me hace más barato. Pero llega un punto en el cual el costo marginal empieza a aumentar. ¿Y por qué? Por el hecho de que estoy sobrecalentando mi producción. Entonces, ustedes imaginen que yo soy el zapatero y sigo produciendo más y más y más, pero resulta que en un momento estoy produciendo tanto que mis máquinas se sobrecalientan, las estoy sobreexigiendo y se malogran. Tengo que incurrir en un costo de repararlas. Entonces me hace más costoso. Entonces, primero es decreciente y luego crece. Usualmente, no siempre, pero eso es lo habitual. El coste medio, que es este, también usualmente tiene una forma de U. Por la misma noción, ¿no? Al inicio tienes costos fijos grandes, luego va decreciendo el coste medio y luego aumenta el coste medio. Eso ustedes le han llamado economías de escala y luego deseconomías de escala, ¿no? Esos son los costos medios. El coste variable medio también va a tener esa forma de U, pero el coste fijo medio no se comporta como los demás. El coste fijo medio siempre va a ser decreciente. Y va a tender a cero, pero nunca va a ser cero. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Como el coste fijo es un número, en este caso 50, cuando lo divide entre Q, siempre va a decrecer, ¿no? Si produzco 1.000.000 de unidades, el coste fijo medio va a ser chiquito, pero no va a ser cero, va a ser cercano a cero. Entonces, eso es interesante cuando grafiquemos. Cuando grafiquemos, vamos a tomar en cuenta el costo fijo medio es decreciente, el costo marginal tiene forma de U, el coste variable medio tiene forma de U, el coste medio tiene forma de U. Eso nos va a facilitar luego cuando grafiquemos. Okay. Vayamos a la D, dice senda de expansión. La senda de expansión es aquella curva que conecta los menores costos de producir en el largo plazo. Entonces yo tengo así
Recordemos esto. Acá tengo mis costos, acá tengo mi cantidad. En el corto plazo, resulta que yo tengo esta curva de costo total o de coste medio. Estos son mis costos totales. Costes medios. Ok. Pero este coste medio está asociado a un capital fijo, ¿no? Porque estoy en el corto plazo. Este es mi coste medio de corto plazo. Entonces, me está diciendo que en esa curva yo solamente estoy modificando mano de obra. No estoy modificando capital. Pero resulta que si yo modifico capital, voy a tener otra curva así. Ese sería mi coste medio de corto plazo con una planta nueva. Y es interesante, porque si yo pongo acá, digo, si yo quiero producir esta cantidad 1, puedo producirlo con mi nueva planta, que es la roja, o con mi planta anterior, que es la azul. ¿Cuál me sale más barato? Me sale más barato producirla con mi planta nueva, ¿no? Pero también puedo irme a largo plazo, ¿no? Si me voy a largo plazo, puedo tener una planta más grande aún. O si tengo una planta más grande aún, voy a tener un costo medio de esa forma. Entonces, es como que en este azul yo tengo una planta chiquita que puedo cambiarla luego a una más grande y luego a una mucho más grande. Entonces, esas curvas se llaman curvas de corto plazo, porque me están diciendo cómo sería la producción dada una tecnología. En el azul es dada una planta chiquita, en el rojo es dada una planta mediana y el verde dada una planta grande. Entonces, mi curva o mi senda de expansión de largo plazo va a ser la unión de estos puntos mínimos. En realidad debería ser un poquito más. Sí. Esos puntos mínimos se juntan y eso sería mi senda de expansión. Me está diciendo cuáles son los costos mínimos en largo plazo que yo puedo tener. Eso seguro le dieron algún ejemplo en clase. En la parte me dice ingreso marginal. El ingreso marginal es el ingreso adicional que yo tengo por cada unidad adicional vendida. Entonces, ¿cuál es el ingreso total de una empresa? Es el precio multiplicado por la cantidad, ¿no? Esta empresa vende una cantidad de un bien y ese bien tiene un precio. Entonces, P por Q es mi ingreso total. El ingreso marginal es simplemente la derivada del ingreso total respecto a Q. Si yo hago esa derivada acá, sería ingreso marginal igual a P. Entonces, el ingreso adicional que la empresa recibe por vender un bien es el precio. Y esto es verdad para mercados competitivos. ¿Por qué? Porque en un mercado competitivo solamente existe un precio, ¿no? Hemos dicho que en el mercado competitivo se igualaba oferta y demanda, de modo de que había un solo precio, un precio acá, de equilibrio. Cuando pasemos a mercados monopolísticos o mercados oligopólicos, que no son mercados de competencia, esta igualdad no se va a cumplir. Pero por el momento consideramos como verdadera en este contexto. Pregunta, chicos, hasta ahí. Exacto, Johan.
En el monopolio sería así, a ver, vamos a poner. En monopolio sería ingreso total es igual a precio que depende de Q por Q. Como estamos en competencia perfecta, este precio de acá es un precio dado, entonces es una constante. Por eso cuando lo derivo, lo considero como una constante. Pero en monopolio, ese precio puede ser manipulado por el monopolista. Como el monopolista es el único que vende en el mercado, ese precio puede ser manipulado por el monopolista y por eso ponemos precio depende de la cantidad. Eso ya cuando entremos a monopolio, vamos a chequearlo. Entonces, el precio ya no es un número dado, sino es un número que se determina en el modelo. Vayamos a la siguiente parte. Nos dice, determina si los enunciados son verdaderos o falsos. Cuando una empresa tiene rendimientos a escala creciente, los costos medios son decrecientes, o el coste medio es decreciente. Ok, veamos eso. Ya habíamos visto con ustedes rendimientos a escala, ¿no? Vamos a poner rendimientos a escala. A ver, recorremos un poco. Yo tenía rendimientos a escala constantes si sucedía lo siguiente. Yo tenía mi función de producción que dependía de capital, perdón, de mano de obra y capital. Pero si yo multiplicaba mis insumos por una constante, y si resultaba que el resultado final era simplemente la producción multiplicada por ese número, yo decía que había rendimientos a escala constantes. En otras palabras, si yo duplico mi mano de obra y duplico mi capital, va a resultar que voy a producir el doble de lo que producía inicialmente. ¿No? Eso es intuitivo. Intuitivamente se dice así. Duplico mis insumos, duplico mi producción. A eso se le llama rendimientos a escala constantes. Pero puede suceder que yo multiplique mis insumos por una constante y eso sea menor a mi producción multiplicada por ese lambda. Entonces, por ejemplo, yo duplico mi capital, mi mano de obra, y eso me sale, y al final produzco menos que el doble que mi producción inicial. A eso se le llama rendimientos a escala decrecientes. Y el otro escenario es cuando yo multiplico por alguna constante mis insumos y al final produzco más que la producción inicial multiplicada por ese lambda. Es decir, duplico mi mano de obra, duplico mi capital y al final produzco más que el doble de mi producción inicial. Esto se llama rendimientos a escala crecientes. Interesante, ¿no? Porque lo que está pasando en el último caso es que yo multiplico mis insumos y produzco más que proporcionalmente que ese crecimiento en insumos. Eso es lo ideal, ¿no? Eso sería espectacular para cualquier empresario. Aumentas un poquito tus insumos y vas a aumentar tu producción un montón. Eso creo que lo hemos escrito de otra forma la sesión anterior. Lo hemos escrito así, para que no haya confusiones. En la sesión anterior creo que lo hemos escrito así. Hemos dicho
que tiene rendimientos a escala constantes, si el lambda está elevado a la 1, tenemos rendimientos a escala decrecientes, si el valor que eleva al alfa es menor a 1, y si el valor que eleva a alfa es mayor a 0, ¿no? Es lo mismo, simplemente con diferente nomenclatura. Entonces, la idea es lo siguiente. Tenemos que hacer un match entre estos rendimientos y cómo se comportan sus costos medios. Pues recordemos que son costos medios. Costo medio es costo total entre la cantidad producida. Pues voy a agarrar primero al que está acá. Rendimientos a escala constantes. ¿Ok? Entonces, veamos dos escenarios. El primer escenario, mi coste medio 1, es cuando yo no había hecho nada, estaba en mi punto inicial, con mi L y con mi K iniciales. Y ahora mi costo medio, 2, me está diciendo que estoy utilizando el doble de insumos, o lambda a veces los insumos. Entonces mi costo total se está multiplicando también por lambda, ¿no? Si he multiplicado mis insumos por lambda, mis costos también se van a multiplicar por lambda. Entonces va a ser lambda por costo total. Y resulta que mi producción, que es Q, ahora ha aumentado a lambda por Q, ¿no? Y acá se va lambda y queda lo mismo. Costo total entre Q. Entonces no ha pasado nada con el costo total. Ha sido el mismo. El costo medio, perdón. No ha pasado nada. Sigue siendo el mismo. ¿Ok? Si no queda claro ahí, vayamos a un segundo ejemplo para ver qué sucede con costos, con rendimientos a escala decrecientes. Okay. Entonces, inicialmente mi costo medio es costo total entre cantidad. Y mi coste medio, 2, va a ser lo siguiente. Como yo he multiplicado por lambda mis insumos, mis costos también van a ser multiplicados por lambda. Y mi producción también va a ser multiplicada por una cantidad, pero resulta que esa cantidad es menor, acá, es menor a mi cantidad inicial. Entonces supongamos que es lambda Q menos algún número cualquiera, un A. Solamente para decir que en realidad no se ha multiplicado por lambda, sino se ha multiplicado por un poquito menos. Entonces, ¿cuál es mayor? ¿El costo medio 1 o el costo medio 2? Si este denominador es menor, el costo medio 2 va a ser mayor, ¿no? Entonces, así. Si no queda claro, vayamos al tercero. En el tercero, igual, el coste medio inicial es simplemente costo total entre cantidad. Luego me dicen que voy a multiplicar por lambda mis insumos, por tanto mi costo total se multiplica por lambda. Y mi producción ahora va a ser el lambda K por algo más, por una cantidad B, por ejemplo. He producido más que el doble o más que el triple. Entonces, por eso más un B. Si este denominador es mayor, el coste medio es menor. Entonces, el coste medio 1 es mayor al coste medio 2. Entonces, eso me va a decir lo siguiente. Cuando tengo rendimientos a escala constantes, mi coste medio, vamos a copiar eso una vez. 1. Cuando tengo rendimientos a escala constantes,
mi coste medio no varía, sigue siendo el mismo. ¿Eso qué quiere decir? Que es constante. El coste medio es constante. Cuando tengo rendimientos a escala decrecientes, el segundo caso, me está diciendo que mi coste medio inicial es menor a mi coste medio luego. Entonces, mi coste medio es así, creciente. Finalmente, si tengo rendimientos a escala crecientes, me está diciendo que mi coste medio 2 es menor al coste medio inicial, entonces tiene esta forma decreciente. Entonces, coste medio constante, coste medio creciente y coste medio decreciente. Y tiene sentido, ¿no? Veamos el último caso. El último caso me dice, si yo duplico mis insumos, más que duplico mi producción. Entonces, eso quiere decir que estoy multiplicando por 2 mis costos, pero estoy produciendo más que el doble. Entonces, el costo por unidad de producto se reduce, ¿no? Por eso es costo medio decreciente. Y acá, en rendimientos a escala decrecientes, me dice, si yo duplico mis insumos, voy a producir menos que el doble. Entonces, resulta que el coste medio de cada producto se va elevando cada vez más. Entonces, interesante. Cuando hablamos acá de rendimientos a escala decrecientes, vamos a encontrar costos medios crecientes. Cuando hablamos de costos medios, cuando hablamos de rendimientos a escala crecientes, vamos a encontrar costos medios decrecientes. Y cuando hablamos de rendimientos a escala constantes, va a ser lo mismo, coste medio constante. Pues lo que sería ideal para un empresario es este último ejemplo, ¿no? Eso sería el sueño de cualquier empresario. Tener rendimientos a escala constantes que le permita tener costos medios decrecientes para siempre. Preguntas, chicos. Entonces, esto es acá. Ya. Dice, la parte A. Cuando una empresa tiene rendimientos a escala crecientes, el coste medio es decreciente. Verdadero, ¿no? Ya lo hemos probado. Luego, B. Si el costo marginal es creciente, entonces es mayor que el costo medio. Ok. Voy a hacer un gráfico donde voy a poner todos los costos, marginal, medio, que es un gráfico habitual, costos. Entonces, hemos dicho que el costo marginal tiene forma de U, coste medio tiene forma de U, coste variable medio tiene forma de U, y costo fijo medio siempre se creciendo. Sería costo marginal. Este sería coste medio. Este sería coste variable medio. Y este sería coste fijo medio. Así es como usualmente se comportan los costos. No siempre, pero en la mayoría de casos se van a comportar así. Entonces, algunas características que hay que describir acá. El coste marginal tiene una parte decreciente, que estoy marcándole acá, y luego una parte creciente. Ese coste marginal va a cortar exactamente en el punto mínimo al coste variable medio y también va a cortar en el mínimo al coste medio. Es decir, si yo quiero saber cuál es el punto A, cuál es el punto A o dónde está el punto A, tengo dos opciones. Igualar el costo marginal
con el costo variable medio, o simplemente hallo el punto mínimo del coste variable medio. Es decir, la derivada del coste variable medio respecto a la cantidad es igual a 0. Con esa derivada igualada a 0, voy a hallar el punto mínimo del coste variable medio. Y si yo quiero hallar dónde está el punto B, también tengo dos opciones. Puedo igualar el costo marginal con el coste medio, o también puedo hallar el punto mínimo del coste medio, como derivando el coste medio respecto a la cantidad igualando a 0. Entonces, eso se va a cumplir cuando tengamos ese tipo de costos. El costo marginal siempre corta en el punto mínimo al coste medio y al coste variable medio. Entonces, leamos el enunciado. Si el coste marginal es creciente, entonces es mayor que el coste medio. Si el coste marginal es creciente, es mayor que el coste medio. No. En esta parte sí se cumple, pero en esta parte no se cumple. Entonces es falso. Ese enunciado que tienen ahí es falso. Cuando el coste marginal es creciente, es posible que el costo medio sea mayor o menor. Entonces, no necesariamente. Vayamos al C. En el largo plazo, el costo total es menor que en el corto plazo. Y eso es verdad. Ok. El costo total en el largo plazo siempre va a ser menor al costo total en el corto plazo. Esto es verdad. ¿Por qué? En el corto plazo no podemos ajustar todos los insumos, ¿no? Por ejemplo, no podíamos ajustar el capital. Entonces, no podíamos optimizar respecto al capital. Entonces, estábamos anclados a seguir utilizando ese capital dado, ese capital fijo. Pero en el largo plazo no tenemos esa restricción. Entonces, podemos contratar más capital o podemos deshacernos de capital y de ese modo reducir nuestros costos. Entonces, ese va a ser un enunciado que siempre va a ser verdadero. Los costos totales en el largo plazo siempre son menores que en el corto plazo. Luego vamos a la D. Nos dice, la relación técnica de sustitución está asociada a la pendiente de las isocuantas. Eso es verdadero. Ahora nosotros recordamos, eso ya lo hicimos en algunas sesiones anteriores. Acá tenemos K, por ejemplo, acá L. Una isocuanta era esta. Es una isocuanta. Una isocuanta lo que me decía era lo siguiente. Si yo tengo una cantidad que quiero producir, la puedo producir combinando K y L. Por ejemplo, puede ser, como ejemplo, solamente esto, K por L, ¿no? Entonces, la relación marginal de sustitución técnica, o la relación técnica de sustitución técnica, era la productividad marginal de X, de K, entre productividad marginal de L, que era lo mismo a la derivada de la función respecto a K, derivada de la función respecto a L. Si yo escribía esto, sería de esta forma, por dl entre derivada de fkl de k, se va esto, y me queda solamente dl entre dk. Entonces resulta que dl entre dk es simplemente la relación entre una discrepancia acá con esta, ¿no? Y eso simplemente es la pendiente.
La pendiente en cualquier punto es la relación de sustitución técnica. Entonces ya lo vimos hace algunas clases. Ahora vayamos a los ejercicios. Costo de producción. El 1 ya está muy sencillo. Podemos volver a ella en un rato si nos queda algo de tiempo. Pasamos al 2. En el 2 me dice, sea la función de costos de una empresa la siguiente. El costo total depende de la cantidad producida y tiene la siguiente forma. 1 más 5Q menos 2Q al cuadrado más Q al cubo. Nos dice A. Determine las funciones de costo medio y costo marginal. Costo medio, costo marginal. Costo medio hemos definido como el costo total entre la cantidad producida y coste marginal, la derivada del costo total respecto a la cantidad. Entonces simplemente este costo total lo dividimos entre la cantidad, sería 1 entre Q más 5 menos 2Q más Q al cuadrado. Y el costo marginal sería la derivada de eso. La derivada del costo total sería 5 menos 4Q más 3Q al cuadrado. Ya está. Y nos dicen que hagamos un esbozo de las gráficas de esos dos costos. Acá ponemos costos, cantidades y veamos. Primero, puedo graficar el costo marginal, que es este. A ver, si el costo marginal es 0, perdón, si la cantidad es 0, el costo marginal es 5, ¿no? Entonces, debe empezar acá en 5. El costo marginal es una cuadrática, ¿no? Es al cuadrado. Entonces, y es una cuadrática que es positiva, entonces va a ser así. Entonces, lo que yo tengo que saber es cuál es ese punto mínimo. Para saber el punto mínimo de una cuadrática, puedo derivar e igualar a 0. Entonces, derivo el costo marginal respecto a la cantidad y lo igualo a 0. Entonces, derivo sería menos 4 más 6Q es igual a 0. Sería 6Q es igual a 4, Q es igual a 2 entre 3. Entonces, 2 tercios. Me dice que Q igual 2 tercios es el punto mínimo. Entonces, si yo sé que por acá más o menos está el costo, el mínimo del costo medio, entonces debe ser así, ¿no? Así y así. Con eso más o menos tengo ya mi costo marginal. Ahora voy a mi costo medio, que es este. Me pregunto ahí, esa parece una cuadrática, pero tiene una parte que no parece cuadrática. Entonces, primero voy a separar esa función. Tengo 1 entre Q más 5 menos 2Q más Q al cuadrado. Voy a separarlo. Esta parte y esta parte. Esta parte, que es 1 entre Q, si yo lo grafico sería simplemente así. Cuando Q es 1, esto es 1. Y de ahí, mientras aumenta Q, se acerca a 0. Y la otra parte, que es una cuadrática, es una forma así. Entonces tengo que sumar esas dos funciones. Una función cuadrática y una función decreciente. Entonces, en teoría, si yo lo sumo, me va a salir algo así. Sumamente empinada acá y así. Entonces, algo así me va a salir. Y recuerdan ustedes que les dije hace un rato que en ese tipo de funciones el costo marginal siempre va a cortar en el punto mínimo al coste medio, ¿no? Entonces, este punto acá
Es el punto mínimo. Yo sé que a veces es un poco difícil graficar. Si no están acostumbrados a graficar, traten de utilizar algún programa para hacerlo. Por ejemplo, yo cuando tengo funciones muy difíciles, utilizo Wolfram Alpha. Les voy a compartir la pantalla para que vean cómo lo utilizo. Ahora ven mi pantalla, ¿no? De la computadora. Entonces, en Wolfram Alpha, cuando no sé cómo graficar mis funciones, hago esto. Mira, por ejemplo, a Y yo puedo llamarle que es mi costo, ¿no? Entonces digo 1 entre Q, todo eso, más 5 menos 2Q más Q al cuadrado. Pongo Enter. Y ahí está, acá me grafica. Tiene esa forma. Esta parte de acá, que me está apareciendo en el segundo cuadrante, no me sirve porque yo sé que mis costos siempre van a ser positivos y mis cantidades también siempre van a ser positivas. Entonces solamente utilizo esa parte. Si yo quería graficar el otro, que era 5 menos 4Q más 3Q al cuadrado, ya está. Y como habíamos dicho, empezaba en 5, decrecía hasta acá, que era 2/3 más o menos, y luego volvía a subir. Entonces, a veces es un poquito complicado, a veces hay funciones más complicadas. Por ejemplo, si quisiéramos graficar el costo total, que es 1 más 5Q menos 2Q al cuadrado más Q al cubo. Esa es una función cúbica, es más difícil de graficar. Y acá me dice que tiene esta forma, ¿no? Como así bien rara. Y solamente vamos a tomar la parte que está en positivo, solamente el primer cuadrante. Entonces, cuando tengan problemas al graficar, tienen herramientas como esta, o hay otras herramientas en internet que les ayudan a graficar. Okay, dicho eso, regresemos. Seguimos. En la parte C nos dice: calcule el valor que minimiza el costo medio. Evalúe el coste medio y el coste marginal en esa cantidad. Dicen, coste medio, quieren que sepamos el mínimo valor del coste medio. ¿Qué hacemos? Derivamos el coste medio respecto a la cantidad e igualamos a 0. Coste medio era todo esto. Vamos a derivarlo. Esto se puede escribir así, ¿no? Q a la menos 1 más 5 menos 2Q más Q al cuadrado. Entonces sería menos 2, no, pero menos 1 por Q a la menos 2 menos 2 más 2Q es igual a 0. Esto sería menos Q, menos 1 entre Q al cuadrado menos 2 más 2Q es igual a 0. 1 entre Q al cuadrado más 2 es igual a 2Q. ¿Qué más puedo hacer ahí? Puedo multiplicar todo por Q al cuadrado, sería Q y 1 más 2Q al cuadrado más 2 igual a 2Q al cubo.
2q al cubo menos 2q al cuadrado menos 1 es igual a 0. Ahí tengo un problema que es un problema cúbico. Como está elevado al cubo, vamos a tener 3 soluciones. Las 3 soluciones que vamos a tener son, seguro va a ser una negativa, una positiva y una irracional, si no me recuerdo. Igualito, si no pueden hacerlo rápido eso en un examen, pueden utilizar Wolfram Alpha sin ningún problema y les va a solucionar eso. A ver, les comparto de vuelta la pantalla. Por ejemplo, acá he copiado eso. 2q al cubo. 2q al cubo menos 2q al cuadrado menos 1 igual a 0. Pongo Enter. Y me va a solucionar el problema. O sea, acá me dice que hay 3 soluciones. 2 imaginarias y una que es real. Entonces, la real es 1.2972. Es la única que puedo utilizar, ¿no? Porque no hay cantidades imaginarias. Simplemente para que sepan que a veces por tiempo uno no puede hacer todo el procedimiento de sacar las raíces de esa ecuación, pero se puede apoyar estas herramientas. También se puede sacar en calculadora, evidentemente, pero es un poquito más, hay que programar, no soy bueno en eso. Ahora regresamos a nuestra pantalla. Ya, entonces hemos dicho que la cantidad es 1.2972. Aproximadamente 1.3, ¿no? Okay. Y me está preguntando cuál es el costo medio para esa cantidad. Pues el coste medio, cuando la cantidad es igual a 1.2972, es igual a, busco mi expresión de coste medio, que era 1 entre Q, 1 entre 1.2972, más 5 menos 2 veces 1.2972, más 1.2972 al cuadrado. Y eso me va a salir aproximadamente 4.8, 4.9 en realidad, aproximadamente. Entonces ese sería mi coste medio asociado a esa parte. Entonces, lo que he hecho es lo siguiente. El coste medio mínimo es este punto. Ese punto está asociado a una cantidad 1.2972 y su reflejo en los costos es 4.96, 4.9. Este gráfico debería ser así entonces. Este más arriba. Así. Entonces con eso ya sé el punto donde intersectan el costo marginal y el coste medio. Vayamos a la parte D. Me dicen, si el producto que ofrece la empresa se puede vender en el mercado a 4 soles 50, precio igual a 4 soles 50, ¿cuál es el beneficio de la empresa si produce y vende una unidad? La cantidad es simplemente 1. Si produce 2 unidades, 2 unidades. Si no produce nada, Q igual a 0. ¿Cuál de esas 3 posibilidades es la mejor para la empresa? Entonces, definamos primero beneficio. Beneficio usualmente se le llama PI, que es ingreso total menos el costo total. Entonces, ingreso total es simplemente la multiplicación del precio por la cantidad y el costo total es todo esto, ¿no? Lo que teníamos inicialmente.
menos todo eso. Este es Q minúscula, por si acaso. Entonces tengo que evaluar esa función en diferentes puntos, ¿no? En Q1, en Q2 y en Q0. Empezamos con Q0, ¿no? Que es el más fácil. Entonces acá sabemos, acá, beneficio cuando la cantidad es igual a 0. Entonces sería precio 4.5 por la cantidad 0 menos 1 más 5 por 0, 0 menos 2, todo es 0, ¿no? Eso sería igual a menos 1. Beneficio cuando la cantidad es igual a 1. Sería 4.5, que es el precio, por la cantidad 1, menos 1 más 5 por 1, 5, menos 2 más 1. Entonces sería 4.5 menos, acá sería 5 menos 2, 3, 4, 5. Menos 5, que sería 0.5. El beneficio cuando la cantidad es igual a 2 sería 4.5 por 2 menos 1 más 5 por 2, 10, menos 2 al cuadrado, 4 por 2, 8, más 2 por 2 por 2, 8, sería 9 menos 11, ¿no? Entonces sería menos 2, sería menos 0.5. A ver, ¿cuál de esas tres situaciones le conviene a nuestro individuo? Acá pierde un sol, acá pierde menos 0.5 y acá pierde menos 2. Entonces, evidentemente, le conviene esto, ¿no? Perder solamente 0.5. Ajá. Sí, le conviene producir entonces solamente una unidad porque está perdiendo 0.5. Preguntas hasta ahí, chicos. Y ustedes se preguntarán, eh, ¿por qué le conviene producir y tener pérdidas? Como estamos en el corto plazo, en ocasiones las empresas van a producir con pérdidas. Pero en el largo plazo las empresas no pueden producir con pérdidas siempre. En el corto plazo sí hay pérdidas, sí puede haber pérdidas, pero en el largo plazo nunca puede haber pérdidas. ¿Por qué? En el corto plazo, por alguna razón, el precio puede estar por debajo de los costos de la empresa, pero la empresa todavía tiene esperanzas de que el siguiente periodo pueda mejorar el precio. Por eso es que en el corto plazo a veces hay pérdidas y la empresa sigue funcionando. En este caso es eso es lo que está pasando. Hay pérdidas, pero porque está esperando que mejore. ¿Cuál es la pérdida máxima que puede asumir la empresa? Eso es igual al coste fijo. Veamos cuál es el coste fijo en este ejercicio. Es, ¿dónde está? 1, acá está 1. Entonces, esta empresa puede asumir como máximo una pérdida de una unidad. ¿Por qué? El coste fijo son costos que sí o sí tiene que asumir la empresa, produzca o no produzca. Entonces, acá está diciendo, si no produces, tú vas a perder una unidad, ¿no? Acá, justo acá teníamos eso.
Si no produces nada, vas a perder una unidad, que es el costo fijo. Si produces una unidad, vas a perder menos que ese costo fijo. Entonces, por eso es que le conviene esto. Le conviene producir porque está perdiendo menos de lo que produciría si estancara o si decidiera parar la producción. Vayamos al 3. Una empresa tiene la función de costes de la siguiente forma. El coste depende de Y, que es la cantidad producida, con la siguiente forma. Y al cubo menos 4Y al cuadrado más 20Y más 50. Determina el coste fijo. Dijimos que el coste fijo es la parte que no depende de la producción, ¿no? Entonces es 50. El coste variable va a ser todo lo demás. Y cubo menos 4Y al cuadrado más 20Y. ¿Qué más? Nos piden en la parte B la curva de costos marginales y la curva de costos medios. Costos marginales y también costos medios. Costo marginal es la derivada del costo total respecto a la cantidad. En este caso, cantidad es Y. Entonces sería 3Y al cuadrado menos 8Y más 20. Y el coste medio es el costo total entre la cantidad que se le llama Y en este ejemplo. Sería Y al cuadrado menos 4Y más 20 más 50 entre Y. Sería el costo medio. Vamos a la parte C. Nos dice la cantidad mínima de producto que ofertará la empresa. Ok, entonces, cuando yo hice este grafiquito de acá, me olvidé decirles que este punto A se llama punto de cierre y este punto B se llama punto óptimo técnico. Entonces, el punto A es el punto de cierre donde la empresa deja de producir. Entonces, vamos a poner acá. En este tramo que estamos por debajo del punto de cierre, la empresa no produce. En ese tramo entre el A y el B, la empresa produce, pero con pérdidas. Y en este tramo de arriba, la empresa produce, pero con ganancias. Entonces la pregunta es, en el corto plazo, las empresas pueden producir en esta parte que he marcado en verde, porque hay pérdidas. En el corto plazo sí puede aguantar pérdidas. Entonces la empresa, en el corto plazo, utiliza toda esta curva que estoy marcando en verde. Pero en el largo plazo, como no puede aceptar pérdidas la empresa, va a empezar o va a utilizar esa curva que está ahora en verde. O sea, en el enunciado que nos han puesto arribita dice que esto es una curva de largo plazo. Entonces, la empresa en el largo plazo no asume pérdidas. Entonces, este va a ser su punto mínimo de producción en el largo plazo. Si me hubieran dicho cuál es su punto mínimo de producción en el corto plazo, hubiera dicho este punto A. Pero como es largo plazo, tengo que decir que es el B. Entonces, en el B, ¿cómo hallo B? Tengo dos formas, ¿no? Una, acá les puse las dos formas. Uno igualando costo marginal con costo medio y otra derivando el coste medio respecto a la cantidad e igualando a cero.
Hago cualquiera de los dos. Puedo derivar el coste medio respecto a la cantidad. Coste medio respecto a la cantidad sería 2y menos 4 menos 50 entre y al cuadrado. Eso igual a 0. Multiplico todo por y al cuadrado, sería 2y al cubo menos 4y al cuadrado menos 50 es igual a 0. Tengo una ecuación cúbica, lo puedo meter a Wolfram-Alpha y me va a salir que también hay dos soluciones imaginarias y una solución real. La solución real es 3.76 aproximadamente. Entonces, esa es la cantidad mínima del producto. Si yo voy a mi grafiquito, ese punto B está asociado a una cantidad 3.76. Entonces, esa es la mínima cantidad que en el largo plazo va a producir mi empresa. Por debajo de esa cantidad va a estar cerrada la empresa, no va a producir. Y nos dice, el precio mínimo al cual la empresa ofrecerá esa cantidad positiva. Ok. Entonces, hemos hallado que es 3.76, que acá es el punto B, ¿no? Entonces acá sería 3.76. Pero nos falta su reflejo en el otro eje, es decir, acá. Este punto. ¿Cómo hago eso? Simplemente reemplazo la cantidad en mi costo marginal o en mi costo medio. Esta cantidad la voy a reemplazar acá, en mi coste medio. O también puede ser en mi coste marginal o con mi coste medio, cualquiera. Entonces puedo hacer eso. 3y al cuadrado, 3.76 al cuadrado, menos 8 por y, 3.76, más 20. Y me va a salir 32.39. Entonces ese es el precio al cual se va a ofrecer esa cantidad de 3.76. ¿Hasta ahí preguntas, chicos? En competencia perfecta, nosotros decíamos que el precio va a ser igual al costo marginal, ¿no? ¿Eso por qué sucedía? Porque veamos los ejemplos donde no se cumple eso. Si el precio es mayor al costo marginal, resulta que unidad adicional es más barato de lo que paga el mercado. Entonces mi empresa va a producir más. ¿Qué pasa lo contrario? Si el precio es menor al costo marginal, resulta que producir una unidad adicional es más caro de lo que me pagaría el mercado. Entonces reduzco mi cantidad producida. Entonces estamos en desequilibrios. Estos no son puntos estables, no son situaciones estables. La única situación estable es donde el precio es igual al costo marginal. Es decir, las empresas venden exactamente a lo que les cuesta cada unidad. Por eso es que acá he reemplazado en el costo marginal y ese costo marginal se ha convertido en el precio al cual voy a vender esa unidad. Pasemos a la E. En la E me dice, la cantidad ofertada si el precio es 45. Entonces yo ya les dije hace un rato que en competencia perfecta se va a cumplir que el precio es igual al costo marginal. Si ya me dan el precio, pongo 45 y el otro lado copio el costo marginal, que era esto. Ya está. Y ahí tengo una ecuación donde solamente hay una incógnita que es y. Simplemente
de espejo, ¿no? Que sería menos 25 igual a 0. Es una cuadrática donde y me va a salir que es 4.51. Entonces, si en el mercado el precio dado es 45, la empresa va a ofertar 4.51 unidades. Y por otro lado, en la parte F, me está diciendo el precio al cual se oferta Y igual a 20. Entonces, al revés, ¿no? Y es igual a 20, pero yo sé que el precio es igual al costo marginal. El precio igual, costo marginal es 3y al cuadrado menos 8y más 20. Como ya me dan el y, simplemente reemplazo, sería 3, 20 al cuadrado menos 8 por 20 más 20. Y simplemente opero, ¿no? Por eso sería 1060. Entonces, la empresa, cuando el precio sea 1060, va a ofertar 20 unidades. Ahora pasemos rápidamente a la parte 3, que nos dice el problema de la firma. El problema de la firma se puede ver desde diferentes enfoques, pero el enfoque más interesante es el de maximización de beneficios. También se puede ver como minimización de costos, maximización de producción, pero el más completo, más interesante, es el de maximización de beneficios. O sea, el problema del consumidor, o el problema del productor, perdón, es maximizar sus beneficios, que es pi, sujeto a una restricción que usualmente va a ser la función de producción. Entonces, leamos el ejercicio 1. Nos dice, la empresa Ricoh produce fotocopias utilizando trabajo y máquinas. La empresa posee una tecnología de producción representada en esa función que es Q igual a una función de L K, que es L a la 1 medio por K a la 1 tercio. La empresa vende las fotocopias en un precio P, paga a los trabajadores un salario W y mantenimiento de fotocopias es R. Es decir, el costo de las máquinas es R, el costo del trabajo es L. Entonces el problema de maximización sería, maximizamos el beneficio, que es los ingresos. Acá, mejor pongamos acá. Ingreso total menos costo total. El ingreso total es la multiplicación del precio por la cantidad, que es Q, pero sé que Q es la función de LK, menos el costo total, que es lo que gasto en mano de obra y lo que gasto en maquinarias. Sujeto a que esta función de producción, que está ahí, es igual a L elevado a la 1 medio por K a la 1 tercio. Y me pide definir las variables endógenas y las variables exógenas. Las variables endógenas son todas aquellas variables sobre las cuales tiene poder de decisión el empresario. Entonces, el empresario puede decidir cuánto mano debe utilizar y cuánto capital utilizar. Pero no puede decidir cuánto es el salario ni cuánto es el pago de la renta del capital. Entonces, W y R son exógenos, son precios de mercado. Acá además el precio, ¿no? El precio de las fotocopias, que es exógeno. Para solucionar esto, se puede hacer un lagrangiano, pero lo más fácil es simplemente agarrar la restricción y meterla acá. Entonces, eso transforma. Esto era un problema de maximización con una restricción.
Pero si yo meto la restricción acá, esto se transforma en un problema sin restricciones, un problema irrestricto. Entonces ya no necesito hacer Lagrange. Lo único que hago es derivo el beneficio respecto a las endógenas, que es L, y que también es K, y luego las igualo a 0. Acá sería 1 medio precio por L a la menos 1 medio por K a la 1/3 menos W es igual a 0. Derivo respecto a K, sería 1/3 por precio L 1 medio K a la menos 2/3 menos R igual a 0. Entonces ahora tengo que utilizar esas dos condiciones y llevarlas a una sola. ¿Cómo hago eso? Veamos. Vamos a hacer esto. Voy a copiar estos. Acá puedo despejar. Sería igual, igual. Yo puedo dividir uno entre el otro, ¿no? Entonces sería 1 entre 2 por precio L menos 1 medio K 1/3 entre 1/3 por P L 1 medio K menos 2/3 igual W entre R. Ya está, los dividí. Ahora opero. Los precios se van. 1/3 entre 2/3 es 3 medios. Acá sería K entre L, ¿no? He llevado el K menos 2/3 que está en el denominador al numerador y se ha convertido en K. Entonces acá tengo una condición de maximización, donde me está diciendo que acá hay una relación de cantidades que debe ser igual a una relación de precios, que son los precios de los insumos. ¿Mm? No puedo despejar K, por ejemplo, acá. K es igual a W entre R por L por 2 entre 3. Y eso lo puedo reemplazar en esta primera condición, por ejemplo. Entonces ahí tendría 1 medio por el precio L a la menos 1 medio por K a la 1/3. Sería W entre R a la 1/3 por L a la 1/3 por 2 entre 3 a la 1/3 menos W es igual a 0. Entonces ahí tendría la única endógena que tengo ahí es L, así que despejaría L. Entonces me va a salir L en función de W, de R y de P. Entonces veamos qué puedo hacer. Busco primero los L's, entonces tendríamos acá L 1/3 menos 1 medio, todo esto por 1 medio, por el precio, por W entre R 1/3, por 2/3 en la 1/3 igual a W. Un tercio menos un medio sería 1/3 menos 1 medio, sería lo mismo a decir 2/6 menos 3 medios, ¿no? 3/6. Sería 1/6 menos 1/6, si no me equivoco. 1/3, 1 medio, menos 1/6.
Sería L a la menos 1/6 por 1/2 por precio W 1/3 entre W por 1 entre R a la 1/3, 2/3 a la 1 entre 3 igual a 1. Entonces acá sería, ¿qué más? Ya. Sería 1/2 precio por 1 entre W 2/3 por 1 entre R a la 1/3, 2/3, 1/3 es igual a L 1/6. Sería L igual a 1/2 a la 6 por precio a la 6 por 1 entre W 2/3 por 1 entre R 1/3, todo eso a la 6 por 2/3, 6 entre 3 sería 2, sería el cuadrado. Uh-huh. Medio a la 6, 2/3 al cuadrado, precio a la 6, que sería 1 entre W a la 4, W a la 3, perdón, W, W, R, W a la 4 y R al cuadrado. Entonces sería mi función de demanda de mano de obra. Con esa función me puedo ir acá. Esta es mi función de optimización, donde K está en función de L. Entonces el L que he hallado acá lo copio acá. Y me va a salir mi demanda de K, que me va a salir algo así más o menos. W3, R3 multiplicado por 1/2 por 1 entre 216. Esas serían mis demandas de K y de L. Entonces con eso he hallado las demandas de mis insumos, pero no he hallado todavía lo que oferta la firma. Entonces la empresa está demandando capital y mano de obra, pero con esos insumos va a producir un bien. Entonces yo voy a regresar y voy a recordar que la cantidad que se producía dependía de L y de K según la siguiente forma, ¿no? Según L a la 1/2 y K a la 1/3. Lo que tengo que hacer es simplemente buscar L y elevarlo al cuadrado a 1/2, buscar K y elevarlo a la 1/3. Entonces acá está K. Y L está acá. Yes. Pues con esa expresión yo puedo hallar la cantidad que va a ofertar mi empresa. O sea, acá tendríamos P elevado a la medio, que sería P a la 3, luego P a la 2 sería P a la 5.
W elevado a la 2 sería W4 entre 2, W2, W1, W3. Y R al cuadrado esta sería la oferta de bienes de mi empresa. Finalmente me está pidiendo que haya el beneficio, la función de beneficios. Entonces, la función de beneficios, si yo recuerdo, era simplemente precio por la cantidad menos WL menos RK. Precio es un valor exógeno, cantidad lo acabo de ayer ahorita, es esto. Menos W por L menos R por K. L ya lo hemos hallado antes. Es todo esto. K también lo hemos hallado antes, que es todo esto. Pues despejando todo eso me va a salir una expresión parecida a esta. P6 entre 432 por W3 R al cuadrado. Entonces esa sería mi función de beneficios máximos. Y tiene sentido, ¿no? A ver si yo lo leo. ¿Qué pasa si en el mercado sube el precio del bien? Aumenta los beneficios, ¿no? Como los costos no cambian, los beneficios crecen si el precio de mercado sube. Pero si el costo de los insumos sube, si W sube o R sube, los beneficios de la empresa caen. Tiene sentido. Ok. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ana Lucía, ¿de qué ejercicio me dices? Johan, ya va. Johan, punto de cierre, sí. Punto de cierre es este punto. Este punto A. En el corto plazo, las empresas cierran ese punto. Ya no producen por debajo de ese punto. A ver, regresemos acá. El ejercicio de maximización de beneficios nos dice lo siguiente. Tenemos que maximizar el beneficio, que es igual al ingreso total menos el costo total, sujeto a que hay una tecnología de por medio. La tecnología de por medio se representa según esa función de producción. Este ejercicio, como ven, es un ejercicio donde hay una función objetivo y una restricción, pero usualmente es fácil convertirlo en un problema sin restricciones. ¿Cómo se convierte en un problema sin restricciones? Agarrando la restricción y incluyéndola en la función objetivo. En este caso, esta función de producción se puede incluir acá, se puede reemplazar acá y se vuelve simplemente una función
en un problema de maximización irrestricta. En ese problema, la empresa solamente puede decidir cuánto capital y cuánto mano de obra utilizar. Por tanto, derivamos ese beneficio respecto a capital y respecto a mano de obra. E igualamos a cero. Una vez que igualamos a cero, tenemos dos expresiones acá. Esas expresiones las podemos dividir una entre otra, ¿no? Esto entre esto, esto entre esto. Entonces, si dividimos esas expresiones, nos va a quedar esta condición de maximización, donde nos da a la izquierda una relación de cantidades y a la derecha una relación de precios. A eso se llama condición de maximización, que podemos reemplazar en cualquiera de las dos expresiones iniciales acá. Entonces, agarramos esa expresión, la podemos reemplazar acá, o la podemos reemplazar acá. Yo la reemplazo en la primera, y resulta que cuando la reemplazo, me queda una expresión donde solamente hay una endógena. Pero acá sería. Y la endógena es L. Y los demás son parámetros. R, W y P son parámetros. L es la única endógena. Entonces solo me queda despejar L. Entonces despejo L y me va a quedar esta expresión de acá, que es la demanda de mano de obra. Si yo quiero saber la expresión de mi demanda de capital, simplemente agarro esa expresión de mano de obra y la reemplazo en mi condición de maximización, que era este. Entonces me va a quedar una expresión donde solamente voy a tener acá como endógena, como exógena, perdón, como endógena, y las demás van a ser parámetros. Y con eso ya está, tengo mi demanda de capital. Entonces, hasta ahí he hallado cuánto demanda la empresa de mano de obra y cuánto demanda de capital, pero todavía no he hallado cuánto produce con esos insumos. Para saber cuánto produce con esos insumos demandados, traigo mi función de producción, que es L elevado a la 1 medio y K elevado a la 1/3, y simplemente ahí reemplazo las expresiones que hallaba hace un ratito, ¿no? Entonces ahí me va a salir esta expresión donde K solamente, donde la cantidad producida solamente depende de precios y de los precios de los insumos. Entonces, esa sería la oferta que tiene nuestra empresa. Finalmente, lo que nos pide es hallar la función de beneficios máximos. Recuerdo cómo era mi expresión de beneficios. Era ingreso total, que es P por Q, menos el costo en salarios, mi costo en maquinarias. Y también ahí simplemente reemplazo, ¿no? Este Q que tengo acá es el Q que acabo de hallar acá. Y este L y este K son la demanda de L y la demanda de K. Y por tanto, al final me va a salir una función de beneficios que solamente está en función de variables exógenas. Si ustedes tienen un ejercicio y al final les sale una expresión de beneficios máximos donde aparece una endógena, hay algo que han hecho mal. Por ejemplo, si en esta expresión me hubiera aparecido L acá, está mal. No puede aparecer un endógeno. Si me aparece K, también está mal. Solamente deben aparecer exógenos. Esa es una buena forma de verificar cuando ustedes hagan el ejercicio, un examen, algo así. Toda la expresión debe estar solamente en endógenas. Si aparece una exógena, hay algo que han hecho mal. Okay. Vayamos al ejercicio número, o a la parte 4. El ejercicio 3 es muy parecido al que hemos hecho ahorita, así que puede quedar como ejercicio para ustedes. Vayamos al último, que es parte 4, retornos a escala. En la parte de
conceptos, hemos visto la relación entre retornos a escala y tipos de costos medios, ¿no? Hemos dicho que rendimientos a escala o retornos a escala crecientes reflejaban costos medios decrecientes. Rendimientos a escala decrecientes reflejaban costos medios crecientes y rendimientos a escala constantes reflejaban costos medios constantes. Entonces, en esa parte 4 nos dicen, determine el tipo de rendimiento a escala que presenta cada una de las siguientes funciones. Y luego nos dice, con esta información, establezca si los costos medios son constantes, crecientes o decrecientes. Entonces, lo único que tengo que hacer es ver si cada función presenta qué tipo de rendimiento, qué tipo de retorno, e inmediatamente ya sé qué tipo de costos medios presenta, ¿no? Porque ya hemos definido esta relación. Entonces, por ejemplo, vayamos al primero o al último, ¿no? Vamos al último mejor, que es el número 3. Me dice cantidad, depende K y de L elevado a la 0.2 y K a la 0.2. Entonces, ahí me dicen lo siguiente. Si, por ejemplo, yo duplico la cantidad de capital y duplico la cantidad de L, ¿qué pasa con mi producción? O sea, yo pongo 2 veces L elevado a la 0.2, 2 veces K elevado a la 0.2. Esto sería igual a 2 elevado a la 0.2, L elevado a la 0.2, 2 elevado a la 0.2, K elevado a la 0.2. 2 elevado a la 0.2 sería 2 elevado a la 0.2 por 2 elevado a la 0.2 sería 2 elevado a la 0.4, ¿no? Por L a la 0.2 por K elevado a la 0.2. Esto que acabo de poner, de subrayar, es mi producción inicial, ¿no? Que es Q con mis insumos iniciales. Y 2 elevado a la 0.4 es un número mayor o menor a 2, menor, ¿no? Exactamente sería 2 elevado a la 0.4 es 1.31. 1.319. Entonces me está diciendo que yo he duplicado mi capital y mi mano de obra y finalmente solamente he logrado tener 1.31 veces mi producción inicial. Entonces eso es igual a rendimientos de escala decrecientes, ¿no? E inmediatamente, como sé que son rendimientos de escala decrecientes, es costes medios crecientes. Yo le puse 2 acá, ¿no? Pero ustedes pudieron haber puesto simplemente lambda. Lambda, 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 lambda. Y como acá el exponente era 0.4, eso quiere decir de que va a ser menor a grado 1, entonces son rendimientos a escala decrecientes. A mí me gusta utilizar el 2 porque es más intuitivo, duplicar, pero si ustedes quieren utilizar un lambda, ¿no? Pues igualito hacen con los demás, con los dos que siguen ahí, ¿no? Con el 1 y el 2. Sospecho que en el caso 1 va a salir rendimientos a escala constantes y que en el caso 2 también, creo. Ustedes chequean eso. A ver, ¿qué más? ¿Qué
nos falta, han quedado ejercicios para que ustedes hagan. El solucionar igual está ahí. Ok, vamos al ejercicio 1 de la parte 2. Nos dice, los precios de 4 factores disponibles para la fabricación de cierto producto son 4, 1, 3 y 2. Entonces, encuentra el costo de producir una unidad para las siguientes tecnologías. Nosotros hemos visto a lo largo de la sesión de hoy que solamente hay 2 insumos, capital y mano de obra. Pero en la vida real existen más insumos, ¿no? Para hacer simplemente un pan, necesitas más de 10 insumos, creo. Pan, harina, mantequilla, sal, azúcar, levadura, un montón de cosas. Entonces, no solamente es un 2 insumos, sino son más insumos. Entonces vamos a ver esto. Parte 2, ejercicio 1. A ver, por ejemplo, el A nos dice que la producción del bien Y depende de los insumos X1 y el insumo X2, donde la función de producción es mínimo de X1, X2. Nosotros sabemos que una función de mínimos se soluciona simplemente igualando los argumentos, ¿no? X1 es igual a X2. Eso me está diciendo que el productor va a utilizar la misma cantidad de X1 y la misma cantidad de X2. Entonces mi costo total va a ser lo que gasto en X1 y lo que gasto en X2. Y el precio del bien X1 multiplico la cantidad del X1 y el precio del X2 lo multiplico al insumo 2. Entonces el costo total sería, me dicen que el precio del insumo 1 es 4, me dicen que el insumo del precio 2 es 1. Entonces ese sería mi costo total para la producción. Si yo quiero producir una unidad, ¿qué hago? Entonces acá digo, si yo quiero producir, si yo utilizo, por ejemplo, un insumo de acá y un insumo de acá, el mínimo de ellos es 1. Entonces estoy produciendo 1. ¿No? Entonces simplemente costo total es igual a 4 por 1 más 1. Eso sería 5. Entonces el costo de producir una unidad es 5. ¿Qué hubiera pasado si hubiera puesto acá, en lugar un insumo X1 y 0 insumos de X2? Esta función mínimo me dice que escoja el menor, entonces escojo 0. Entonces la producción sería 0. Entonces no tiene sentido. Si yo pongo 1 y 2, me está diciendo que utilice el mínimo es este. Entonces me está diciendo, produzco una unidad. Pero en ese caso sería que utilizo una unidad de X1, entonces sería 4 por 1, más 2 unidades de X2, que sería 2. Me saldría 6. No tiene sentido, ¿no? Estoy gastando 6 soles para producir una unidad. Entonces lo eficiente es utilizar simplemente una unidad de cada insumo. Entonces, 1, 1, la función mínimo me dice escoge el menor, es 1. Entonces, el costo total es simplemente utilizar una unidad de X1 y una unidad de X2 igual a 5. Entonces, igualito en el B, pueden hacerlo. Luego, vayamos al número al F. Vamos al F, que es un poco más difícil. Dice,
Y se produce con x1, con x2, con x3, con x4 y tiene la siguiente función. Mínimo de x1, x2 más mínimo de x3 y x4. ¿Cómo se solucionan los problemas de mínimo? Igualando argumentos, ¿no? Entonces, este mínimo se soluciona igualando acá x1 igual a x2 y acá mínimo es x3 más, perdón, x3 igual a x4. Entonces mi costo total va a ser lo que gasto en el insumo 1, lo que gasto en el insumo 2, lo que gasto en el insumo 3, lo que gasto en el insumo 4. Según los datos que me dan, el precio del insumo 1 es 4, el precio del insumo 2 es 1, el precio del insumo 3 es 3 y el precio del insumo 4 es 2. Acá sumo. La pregunta en específico me dice que tengo que producir solamente una unidad, ¿no? Entonces, yo quiero que esto sea 1. Entonces, ¿qué debería hacer? Si yo pongo acá 1, 1, 1 y 1, ¿qué sucede? Esta función mínimo me está diciendo, escoge al menor. Entonces, escojo 1. Esta me dice, escoge el menor. Escojo 1. Entonces, 1 más 1 es 2. Pero yo quiero producir solamente 1. Entonces, está mal. Puedo hacer otra forma. Si acá pongo 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, ¿no? Entonces me dice acá, escoge el menor, 0.5. Escoge el menor, 0.5. Y 0.5 más 0.5 es 1. Entonces está bien. Entonces ahí sí tendría sentido, ¿no? Entonces utilizo 0.5 del insumo 1, utilizo 0.5 del insumo 2, utilizo 0.5 del insumo 3, y utilizo 0.5 del insumo final. El costo total sería 2 más 0.5 más 1.5 más 1. El costo total sería 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces sería la solución de ese ejercicio. Y así pueden estar agarrando cada uno de ellos. ¿Preguntas, chicos? Ojo que la pregunta ahí es para producir una unidad del bien. Por eso es que estoy acá igualando a 1 adelante, para que coincida con 1. Si no me preguntaran, si no me dijeran cuántas unidades, simplemente lo dejo acá, ¿no? Ese sería el costo, nada más. Pero como me dicen una unidad, tengo que ajustarlo a que este y sea 1. Pregunta, chicos. ¿Es posible producir 0,5 un bien? Sí. Uno de los supuestos cuando hacemos microeconomía es que todos los insumos y los bienes son divisibles en cualquier segmento. Imagínense que es, no sé, mantequilla, ¿no? Que se puede utilizar media barra de mantequilla, un cuarto barra de mantequilla. Cualquier subdivisión es posible, al menos en economía. No te preocupes por eso, sí se puede. Es un supuesto que hacemos desde el inicio. Hay cualquier subdivisión. Lo que sí no puede haber es cantidades negativas. Eso sí, ojo. Nunca puede haber cantidades negativas, ni precios negativos, ni costos negativos.